Hola chicos de quinto semestre, vamos a comenzar con el tema de desigualdad social y educación 1, llamado así porque lo vamos a ver en dos etapas, ¿va? Vamos a ir trabajando el tema de desigualdad social como un tronco común y vamos a ir viendo otras problemáticas que ya habíamos preseleccionado y cómo se relacionan con desigualdad social y cómo se desarrollan entre ellas. Es decir, si solo nos enfocáramos a ver desigualdad social, pues una implicaría todo un curso, ¿no? Y dos, implicaría dividirlo en diferentes estructuras, ya que la desigualdad afecta a todos los aspectos de la vida social. Entonces, mejor, mientras vemos problemáticas sociales, vamos viendo qué se relaciona con la desigualdad. Entonces, las futuras clases se van a llamar desigualdad y educación, desigualdad y asentamientos irregulares, desigualdad y esto, ¿va? Desigualdad será el tronco común. Hoy vamos a ver educación a manera de introducción, solo algunas cuestiones. Ya les subí el PDF de la clase de hoy en la unidad 2 del Classroom para que lo puedan descargar, se llama así, Movilidad Social y Educación, y podamos ir a la par. Antes de comenzar la clase como tal, decirles que el examen es el lunes, ¿no? No hemos visto mucho y sí, entonces va a venir lo que vimos de desarrollo y lo que vimos de ciudadanía, ¿va? Dejamos ya para el tercer parcial lo que veamos a partir de hoy en adelante. No creo que tenga mucho caso saturarlos con mucha información, ¿no? Y ya en el global, pues ahí sí lo saturo con todo. Ustedes pueden, ¿no? Son muy capaces, lo han demostrado. Es que ni modo. No, va a ser ligerito. Entonces, les pido que lo contesten a más tardar el martes, ¿no? O sea, yo lo subo para que esté el lunes, para que en la clase del jueves, igual que la vez pasada, si alguien tiene dudas, si alguien tiene quejas de su examen, le pueda yo dar revisión el jueves y pueda subir las calificaciones. Por ahí Jenny o Néstor que me están escuchando, que me acuerden por favor el lunes de armar los grupos, ¿no? Para la autoevaluación y la coevaluación. Por cierto, vamos a hacer aquí, voy a hacer una pausa tantito en el video, en la grabación, un segundo. Ya, detalles pormenores de la clase, regresamos. Vamos a ver hoy un poco de desigualdad y de educación. Yo les había dejado ver 3 videos del Colegio de México del informe de desigualdades 2018. Ya tiene tiempo de esto, pero espero que todavía se acuerden de algo. ¿Quién me puede por favor comentar de manera muy simple? Quiero que abarquen algunos aspectos, ¿no? O sea, ¿qué sabían de desigualdad, ¿no? ¿Qué de nuevo les sorprendió? ¿Qué opinan sobre la desigualdad, ¿no? Esas son 3 cuestiones que me gustaría que me dijeran. ¿Quién dice yo? Anaí, gracias Anaí. Dígame. Estaba buscando mi tarea, profe, de la vez pasada. No, por eso así, lo que usted se acuerde. Digo, su tarea ya la entregó, ya la chequé, pero ¿qué se le quedó a Sí, usted? la verdad no me acuerdo. No, nada, o sea, del tema en general. No, tampoco. Ok, no se preocupe. ¿Quién más dijo yo? Samantha Alvarado. Sí, le espero, no se preocupe. Bueno, no puedo hablar mucho porque me operaron, no me sacaron las muelas del juicio y estoy hasta hinchada. Me da idea Entonces al no me hablar, hable. pero No se preocupe, pues escríbamelo en un chat. En buena onda. Sí, sí, yo lo entiendo. No me hable. Escríbamelo ahí en un chat, ¿va? No hay ningún problema. Este. Néstor, que está ahí, está moviendo la cámara para que le ponga atención. Pues lo que conocía, como mencionaba el trabajo, lo que conocía antes era que la desigualdad la englobamos principalmente sobre las carencias que tienen las personas de adquirir algunos bienes o servicios, porque no todos tienen pues, el poder adquisitivo para obtener lo que necesitan, y esto va conforme a la educación, a la salud, pues, a todos los aspectos, hasta conforme a la educación para obtener un trabajo más adecuado, y ya de ahí engloba más la calidad
de la calidad de vida. También nos preguntaba sobre que si, ¿cómo se llama? Que si el esfuerzo individual podía superar las barreras de la desigualdad. Esto sería algo más complicado debido a que si no todas las personas están de acuerdo en que se debe de realizar algún plan o algún esfuerzo especial para poder evitar estas problemáticas, en realidad que solo una persona piense en eso no puede ayudar tanto a englobar este problema. También en parte hacia qué elementos del país que necesitaba para poder en sí superar que lo que era la desigualdad. Lo que yo ponía principalmente era hacia la educación, que fuera más incluyente hacia las personas que en realidad necesitan el apoyo, las personas que quieran superarse a sí mismos. Ok, Néstor, muy bien, debería de participar más, compañero. Muy bien, muy buena participación. ¿Quién más? Pablo, Pues, cómo se lo explico? con palabras, Ah, por favor. había como una variable muy marcada que era las personas que venían del pueblo o las que crecen en las ciudades. Ya que algunas, a lo mejor, nosotros que vivimos en una zona pues, de ciudades, tenemos más posibilidades de educación, salud y otros servicios. En cambio, los que viven en poblaciones rurales, pues carecen de educación en ocasiones y tienen que partir a otros lugares para estudiar. Ok, muy bien. Denise, Pues se habla de que la desigualdad social es la situación en donde las personas se carecen de oportunidad o ya sea por forma natural que viene siendo el origen, el color de piel. Y como dice Pablo, los videos marcan muchos ejemplos, bueno, más que nada ejemplos donde una persona viene una, de un espacio urbano a un espacio rural, de que si la población del espacio urbano cuenta con más posibilidades de una educación de calidad, puede contar con vías de trabajo o de oportunidad más buenas. ok, muy bien, Denise. María Fernanda Ríos, para terminar. Sí, los videos igual nos estaban, aparte de los ejemplos, hacen mucho hincapié en lo de la educación y también los beneficios que nosotros tenemos al tener al vivir en una ciudad, a diferencia de una persona que está en una zona rural. Y ya. Ah, bueno, y que la desigualdad no solo es económico, sino que hay muchos tipos de desigualdad. Ok, muy bien. Va, con los antecedentes vamos a iniciar. Ahí en la hoja 3 de la presentación. Ah, Emma, sí, dígame. Nada más agregar que igual, bueno, lo que a mí se me quedó mucho es en cuanto a los riesgos ambientales y hablaba que pues las consecuencias del cambio climático afectaban desgraciadamente pues a los más vulnerables por las cuestiones de en las zonas en las que vivían y pues por dicha infraestructura eran también más vulnerables. Sí, no sé si vieron que desaparecieron varios fideicomisos, ¿no? A nivel federal. Eh, y están interesantes. Hay, de entrada, uno pensaría, por ejemplo, a nosotros nos pegaron con unos de Conacyt. No, perdón que estoy moviendo la cámara, pero me creció tanto el cabello que ya no me encuentro a mí mismo. Hay uno de Conacyt que se podía meter como proyectos a fondo perdido. Y bueno, pues en ese sí sentí como que pues es complicado, ¿no? Pero cuando uno lo analiza realmente, hay un problema muy grave de intermediarios. Y es que mientras más intermediarios hay en un proceso, hay más facilidad para corrupción. Y lo que al menos en teoría entiendo, lo que los diputados y el presidente quieren hacer, es como eliminar esta figura de intermediarios, ¿no? Y salieron unas cosas bien interesantes, habría que revisarlo con mayor profundidad, de que por ejemplo Eugenio Derbez, a otros personajes así de la farándula mexicana, el Fondo de la Cultura y las Artes les otorgaba un buen de millones de pesos, ¿no? Para sus películas. Y yo lo platicaba con mi esposa hace mucho tiempo
porque nos gustan las películas mexicanas, algunas más, algunas menos. Y siempre ves, ¿no? Fondo tal para la cultura o el arte o algo así, ¿no? Y yo les decía, ¿qué se necesitará para acceder al fondo, ¿no? O sea, así como curiosidad, ¿quiénes pueden acceder? ¿Qué requisitos tendrá? ¿Dónde saldrá la convocatoria? Porque realmente, pues no, nunca había visto cómo acceder a este fondo, ¿no? Y ahora lo extinguieron. Y me parece que estoy de acuerdo, o mejor dicho, estoy de acuerdo, porque pues la idea de combatir las desigualdades es darle o brindarle acceso o la misma posibilidad a la mayor cantidad de personas, ¿no? Y entonces, que este fideicomiso esté tan acotado que solo ciertas personas puedan acceder o que solo ciertas personas puedan cumplir los requisitos para el mismo, pues sigue siendo una marca de desigualdad. O sea, yo no sé cuánto gana Eugenio Derbez, pero yo quiero pensar que con toda su historia que tiene, gana más que un recién egresado de comunicación, ¿no? O que un recién egresado de artes plásticas, o que un recién egresado de teatro. Y entonces estos fondos pues deben ir a ellos. O sea, Eugenio ya tiene una carrera muy grande. Habría que apoyar a los que van iniciando, ¿no? Entonces así se combate la desigualdad. De lo contrario, pues solo estás aumentando la desigualdad. Por poner un ejemplo, agarramos a Néstor de ejemplo, ¿no? Supongamos que Néstor es el alumno más brillante que jamás ha estado en el ICSU, ¿no? Que igual y sí lo es, ¿no? Entonces, él es el mejor, ¿no? Y supongamos que Jenny es la peor, ¿no? Y entonces, agarramos a Néstor y todos los profesores decimos, no, pues Néstor lo vamos a jalar, ¿no? Ya se los había platicado, lo vamos a jalar, que nos apoyen esto, que nos apoyen aquello, venga Néstor, lo invito a mis clases de maestría, también métase, ¿no? Acompáñeme a la clase de acá, métase, y entonces pues el nivel de Néstor todavía aumenta más, ¿no? Y a Jenny le decimos, Jenny, usted ya ni se presenta, o sea, ya, ¿para qué hacer los trabajos? Mejor le pongo 7, no la quiero volver a ver, ¿no? O sea, entonces, ¿cuál sería ahí el grado de desigualdad y de discriminación tan grande, ¿no? O sea, estamos potenciando a uno un buen y a la otra compañera le estamos bajando un buen, ¿no? Y no se trata de eso, ¿no? Es un escenario de igualdad, es decir, de bajar estos que están aquí a ver cómo lo hacemos, para subir a estos que están aquí a ver también cómo lo hacemos. Entonces, la propuesta es interesante. Es decir, salió mucho dinero para otros proyectos. Ahora hay que ver si esos otros proyectos se materializan, ¿no? Y habrá que ver pues cuáles son las consecuencias. Pero como primer paso me parece interesante, ¿no? Por aquí me escribió Samantha. Y que ellos le iban a dirigir, pero le ganó, si no me recuerdo, solo ganaron 1,000 pesos. Sí, o sea, hay una explotación impresionante. O sea, hay muchos escritores que les compran sus escritos y luego pues ya se los dan al famoso y lo publican, ¿no? O sea, no sé, es como cuando Peña Nieto sacó un libro, o sea, dudo mucho que Peña sepa escribir, ¿no? Pero bueno, ¿no? Es como cuando se lanzó, ¿cómo se llama? Al que Andrés Manuel le dijo Ricky Canallín. ¿Ricardo Anaya? Sí, Ricardo Anaya, gracias. Y también tenía un libro, ¿no? O sea, así de la nada, como si escribir un libro fuera algo muy así sencillo. No lo es, ¿no? Entonces, todos esos son bosquejos que ya están ahí, artículos que ya están ahí, ¿no? O sea, les recomiendo un libro que se llama, es novelesco, que se llama El vencedor está solo, de Paulo Coelho. A diferencia de otros libros de Coelho, este no está tan fumado, ¿no? O sea, los otros son como muy de meditación y cosas raras. No, este narra la historia de 4 personas alrededor del Festival de Cannes, ¿no? Entonces está interesante, sin hacer spoiler, porque, por ejemplo, resulta ser que a una que es como modelo, la reclutan por primera vez para algo importante, y llega y ve un buen de bolsas Chanel y licenciado Valeriano, ¿no? Y pues así tiradas, y les dice, ¿y estas qué, no? Y dice, pues nos las mandan para promocionarlas, pero pues toma la que quieras, ¿no? Llévatelas. No, pues cuántas, pues las que quieras, ¿no? Entonces, pues es así, o sea, ustedes vean a sus influencers, ¿no? A los que ustedes sigan en YouTube, a los creadores de contenido. Los que realmente tienen muchos seguidores, la mayoría les regalan cosas, ¿no? Que Nvidia ya les armó la computadora, que ya les llegó un producto de tal cosa. O sea, para ellos es gratis porque estás publicitando la marca de una u otra forma, ¿no? Entonces, se han dado cuenta, yo siempre tapo la marca de mi ropa, ¿no? Porque creo que ni tiene, pero para no dar publicidad gratis a quien no me paga, ¿no? Entonces, no sé si han visto unas prendas gigantes que dicen Nike, ¿no? O que dicen Aeropostal,
o West, ¿no? O Hugo Boss, o sea, que tienen así unas letrotas, a mí se me hacen feas, ¿no? A mí. Y yo digo, híjole, el que lo usa le están pagando, ¿no? Por usarla, porque pues eres como un banner con patas, ¿no? O sea, entonces, la ropa siempre lo más discreta que se pueda en marca. Pero bueno, retomando la desigualdad, es complicado, o sea, imagínense, o sea, para nosotros, ¿cuánto nos costaría acceder a una bolsa Westis, ¿no? O sea, en oferta unos 1,000 pesos, ¿no? Más o menos, una buena bolsa. O unos zapatos Nike, ¿no? Si es más homogéneo. Pues igual una buena oferta, unos 1,000 pesos. Y que llegues y que a otra persona le regalen 3, 4, 5 pares, o sea, le regalen. O sea, ahí es donde hablamos de las desigualdades. O sea, ¿cuánto tiempo tendrían que trabajar ustedes para adquirir lo que a otra persona le regalan, ¿no? Y podemos entrar en debate de, bueno, profesor, pues él sí tiene muchos millones de seguidores, etcétera. O sea, sí, no deja de ser un sistema capitalista, pero lo que hay que observar es cómo las desigualdades se agrandan, ¿no? Y un ejemplo tan burdo como este. Ahora sí, vamos a la diapositiva 3 y dice, ¿qué es la desigualdad, no? Y el informe de desigualdades nos dice, las desigualdades son un tema de gran pertinencia social y política por los efectos que tienen sobre la vida de las personas, así como por sus graves consecuencias sobre el desempeño económico, la integración social y la solidaridad de las comunidades. A ver, si ustedes surge un problema, no sé, que el profe Mariano dejó una tarea de química en alimentos, ¿no? Para mañana. Y ya la hicieron todos la subieron, y luego yo les digo, ay chicos, me equivoqué, o sea, esa era una tarea para la materia de química en alimentos que doy, no era la de ustedes, no la hagan, ¿no? O sea, si ya la subieron no hay problema, pero no la hagan. Y luego de repente al otro día sí la califico, ¿no? Y Jenny, que ya no la subió, pues sale mal calificada. Y entonces Jenny les dice, oigan, compañeros, pues échenme la mano, o sea, sí o no, el profe dijo que ya no la subiéramos, ¿no? Y ustedes dirán, no, sí, o sea, el profe dijo, ¿no? Y a lo mejor todos se unen para apoyar a Jenny. ¿Por qué? Porque Jenny es uno de las suyos, es decir, es su compañera de clase, es su compañera de grupo. De una u otra manera, tienen lazos entre ustedes que los hacen identificarios. Es decir, hoy es Jenny, pero mañana podría ser Pablo, mañana podría ser Denise, ¿no? Mañana podría ser María Fernanda. Entonces la apuestan. Si yo solo tengo que decir, sí, el profe dijo que yo no la subiera, pues lo digo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, no sé qué auto tengan sus papás, ¿no? No me digan. Pero a lo mejor supongamos que todos traemos o una Caribe, o un Tsuru, o un Atos, ¿no? O un carro del año 2005, por ejemplo, ¿no? Pues, no, pues se quedó mi carro, ¿no? No, pues vamos a ayudarlo, pues es un 2005, a lo mejor nos detenemos y lo ayudamos. Si lo conocemos, pues claro que nos detenemos, pero si no lo conocemos y traemos a lo mejor el mismo carro, pues igual y nos detenemos a apoyarlo. Pero ¿qué pasa si yo voy en mi Tsuru y veo que hay un Porsche descompuesto, ¿no? Pues yo seguramente diría, jaja, pinche carro de ricos que ni sirve, ¿no? O sea, y me voy riéndome bien feliz, o sea, seguramente. O si yo voy en un Porsche y veo un boche descompuesto, digo, ay, pobres, ¿no? O sea, ¿por qué? No tanto por cómo sea yo como persona, sino porque no pertenecemos realmente a la misma sociedad, no estamos integrados en la misma sociedad, ¿no? Pertenecemos a comunidades diferentes. O sea, si a mí Denise me habla, por ejemplo, y me dice, oiga, profe, fíjese que acá en Sinaloa vamos a hacer una colecta para poner un parque, me compra un boleto, yo le voy a decir, Denise, ¿sabe cuándo voy a ir a Sinaloa, no? O sea, a disfrutar del parque, pues está difícil, ¿no? Seguramente no lo compraré. O me dice Jenny, oiga, profe, voy a poner acá una industria de pescados, ¿no? ¿No quiere ser socio? Yo diría, Jenny, pues, estamos un buen de kilómetros, o sea, no creo tener la capacidad de ser socio, ¿no? Pero si Pablo me habla y me dice, oiga, vamos a poner un café aquí en Pachuca, pues vamos, lo ponemos, ¿no? O sea, me explico. Hay esa solidaridad por la cercanía. Ahora, otra, a lo mejor si ustedes van a un club, ¿no? Un club literario, no sé si existan todavía, pero supongamos que existen. Y en ese club literario, pues están todas las clases sociales, ¿no? Y de repente Pablo, que es millonario, ¿no? Se hace amigo de alguien que no es tan millonario. Y ese otro amigo tiene un problema, pues Pablo le dice, no te preocupes, yo te apoyo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo conoce, ambos comparten un hobby. El problema de que exista desigualdad social no solo es que unos accedan y otros no accedan, sino que también se genera una discriminación al interior de la sociedad muy fuerte, ¿no? Vean, por ejemplo, el caso del ladrón.
el que mataron en una combi, ¿no? En el momento que el primero lo desarma o lo tumba, inmediatamente los demás lo empiezan a patear, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí compartían el ser víctimas de un posible asalto. O sea, eso los unió, o sea, iban en la misma combi, ¿no? O sea, entonces todos lo patean porque lo consideran justo, adecuado, que lo merece, ¿no? Y cuando ya lo pones a la sociedad, pues te topas distintos polos, ¿no? Unos que dicen, ay, qué bueno que se hicieron justicia, que se mueran todos, ¿no? Otros que dicen, oiga, o sea, lo pudieron haber detenido, pero no tenían por qué matarlo, ¿no? Otros que dicen, ay, pues uno ya no puede ni trabajar de ladrón porque también lo matan, ¿no? O sea, depende de dónde estés parado, será la opinión que tú tengas. Entonces, antes de continuar, ya se los he dicho, pero quisiera precisarlo una vez más. Cuando hacemos una investigación social, si queremos ser serios, nosotros tenemos que ser lo más neutral con el fenómeno, ¿de acuerdo? Porque de lo contrario, como somos humanos, invariablemente nos vamos a ir hacia un lado o hacia el otro. Entonces, cuando ustedes están en su rol de investigadores, son investigadores sociales. Carecen de etnia, carecen de origen, carecen de muchas cosas. Son un observador del fenómeno, ¿de acuerdo? Ahora, si ustedes van a trabajar en una asociación civil, si van a poner una cooperativa, si van a poner una empresa, bueno, ahí son empresarios, ahí son miembros de la cooperativa, ahí son miembros de la sociedad civil, parten desde ahí, desde qué es mejor para ustedes, ¿no? Si están con su mamá, bueno, pues son el rol de hijos, si están con su esposa, pues es el rol de esposo, esposa, con su novio de novia, novia, ¿no? Pero en la investigación tienen que quitarse prejuicios, ideas preconcebidas, ¿no? Cultura preconcebida y entrarle de cero al tema, ¿no? O sea, empezar a analizar. Entonces, no podemos decir, por ejemplo, que las mujeres en Medio Oriente son violentadas porque no pueden mostrar el rostro, ¿no? Y que son una sociedad retrógrada, o sea, no, o sea, ojo, no es viable comparar la sociedad islámica con una sociedad occidentalizada como la nuestra. O sea, partimos de supuestos diferentes, ¿no? O sea, la mujer en México también sufre violencia, ¿no? Ya habría que ver en términos porcentuales y en términos de delitos dónde hay más violencia contra la mujer, si en Medio Oriente o aquí, ¿no? O sea, a lo mejor allá nos choca más porque la apedrean en la calle, ¿no? Pero pues con todo respeto, con la clase de asesinatos que se han dado hoy en día, creo que morir a pedradas todavía es más humano, o sea, entre comillas, ¿no? Comparado con lo de aquí. Sí se pudiera hacer la comparación. Entonces, aguas con eso, o sea, aguas con los estudios sociales, aguas en cómo los dicen, ¿no? O sea, no podemos hacer categorías de juicio. O sea, por ejemplo, yo les digo a ustedes, no, pues la administración de Peña dejó mucho que desear, ¿no? O sea, no, la verdad sí fue malito. ¿Por qué? Porque son mis alumnos. Pero si yo estoy haciendo un informe, no puedo poner esto. O sea, yo tengo que decir, la administración dejó varios asuntos sin atender, áreas de oportunidades que no se tomaron en cuenta, varias debilidades, amenazas al sistema, y comprobarlas, ¿no? O sea, así. Pero no puedo poner fue malo, fue bueno, o sea, yo no lo puedo catalogar. Puedo decir, comparado con, tuvo una mejor gestión en, tuvo una peor gestión en, pero no puedo etiquetarlo como bueno, como malo, como bien, como no bien, ¿no? O sea, cuando se hizo esta campaña de López Obrador es un peligro para México, o sea, es totalmente política, o sea, tú no puedes decir eso. O sea, no había ningún informe que lo demostrara, o sea, no había nada que lo probara, ¿no? O sea, cuando tú dices que, por ejemplo, que el Splenda es malo para la salud, pues sí, porque ahí hay un así de bonches, ¿no? De documentos de investigación científica que demuestran que el Splenda trae consecuencias malas a la salud, ¿no? Y tú no puedes decir, no, ya vi un video que dice que no, que eso es falso, ¿no? O sea, un montón de investigación científica versus un video. O sea, me explico, aguas con los contrastes. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Muy bien, sigamos. En estudios más recientes, la desigualdad y la pobreza siempre han estado relacionadas, ¿no? Entonces, en estudios más recientes, la pobreza se define como carencia de recursos y acceso a oportunidades que excluyen tanto individuos como a grupos de los niveles mínimos deseables de bienestar. El análisis de los patrones de desigualdad permite considerar estos cambios absolutos, es decir, los de pobreza, desde la perspectiva de cómo se distribuyen las oportunidades y los resultados asociados entre las personas. A ver, pobreza es tener a la población... ¿Cómo tengo esto?
O sea, tú tienes aquí a toda la población, ¿no? Voy a dibujar una gráfica así, ¿sí se ve? No se ve, otro color. Un segundo. Así se ve, ¿no? Es una raya de esquema rojo. O sea, pobreza es decir, pues hay tanto por ciento de personas aquí, tanto por ciento de personas acá, tanto por ciento de personas acá, ¿no? O sea, eso es un análisis de pobreza. ¿Cuántos son pobres? ¿Cuántos son de clase media? ¿Cuántos son de clase rica? Pero en términos muy generales. Es decir, sabemos que en México más del 40% de la población presenta condiciones de pobreza. Ahora, estudiar la desigualdad es ver desde la perspectiva interna de la población cómo se distribuyen las oportunidades y los accesos y las ventajas. Es decir, pobreza es un indicador. O sea, pobreza es un indicador, es un dato que habla de absolutos. Desigualdad habla de oportunidades, ventajas y desventajas que la población con X característica tiene o no tiene. ¿De acuerdo? O sea, son cosas diferentes. A ver, por ingresos económicos, según el Banco Mundial, todos los que reciban menos de $2, menos de $1 al día, son pobres. Es decir, estamos hablando que ganen menos de 22 pesos. Una persona que gana menos de 22 pesos al día es pobre. Si ustedes ganan más de $1 al día, no son pobres aunque se sientan, ¿no? O sea, al menos desde la perspectiva del Banco Mundial, no lo son. Entonces, quien gane menos de $1, pobre. Quien gane más, no es pobre. Pero por desigualdad, veríamos que a lo mejor yo, ¿no? Que no soy pobre, pero como vengo de un pueblo bien alejado en la montaña, pues no tengo acceso a muchas cosas, a muchos servicios, a servicios médicos. Entonces tengo condiciones de desigualdad en eso, ¿no? O a ver, por ejemplo, yo tengo acceso a la educación, pero no tengo acceso a la diversión. O sea, soy una persona que va a la escuela, pero no soy una persona con la capacidad económica para ir al cine, por ejemplo. Eso es una desigualdad, ¿no? Es muy tangible hoy en día. O sea, todos ustedes universitarios, pues pagaban su semestre y tenían acceso a la universidad, ¿no? Todos los que no lo pueden pagar y no entraron en el examen, no tienen acceso a la universidad. Igual y no son pobres, pero tienen esa desventaja, ¿no? Ese acceso a la educación superior. Y ahora, los que están en esta educación superior, bajo este nuevo sistema digital, que no tenga una buena compu, que no tenga un buen micrófono, que no tenga una buena conexión a internet, seguramente ha presentado más desventajas que los que sí lo tienen, ¿no? O sea, vean el caso de estos maestros que se vuelven locos porque no tienen micrófono, porque no se ve su cámara, ¿no? O sea, porque no hay internet, ¿no? O sea, vean cuántos profesores tuvieron que ir a un ciber, ¿no? A dar su clase. O sea, esas son desigualdades y el profesor no es pobre en términos estadísticos, pero sí tiene desigualdad de acceso, en este caso, al sistema de internet. ¿Se entiende la diferencia entre una y otra? Muy bien. Ahora, desde esta perspectiva, todos tenemos desigualdades y todos tenemos desventajas en una o en otra área, dependiendo, ¿no? Entonces, como decían los videos, depende de tu lugar de origen, de tu lugar de residencia, de tu tono de piel, de tu estatura, de tu físico, ¿no? En una de las encuestas de percepción y cultura que tiene el INE, dice que los adultos y los jóvenes se sienten discriminados principalmente por su físico, ¿no? O sea, principalmente por su físico. Y con un porcentaje como del 30%, o sea, era muy alto. Yo les pregunto a ustedes, o sea, no me contestan, ¿va? Pero internamente, o sea, ¿les preocupa su físico? O sea, ¿les preocupa cómo se ven? ¿Se arreglan un poco o como se levantan se salen a la calle, ¿no? O sea, con la pijama, ¿no? O sea, no, en una u otra medida, claro que nos preocupamos cómo nos vemos, ¿no? O sea, una cosa es, no me pongo otra mascarilla de baba de caracol, pero otra vez sí me echo una peinadita, ¿no? O sea, sí nos preocupamos. Entonces, por ejemplo, las personas que son indígenas, mujer, ¿no? Y chaparrita,
son las más discriminadas que hay. No lo digo yo, o sea, lo dicen las estadísticas, ¿no? Entonces, en la medida que tú eres más alto, menos indígena y más güero, menos discriminado eres en la sociedad mexicana. O sea, ojo, están los datos, no me los estoy inventando. O sea, se pone una tabla de color, se dice identifícate y luego se le pregunta, ¿te sientes discriminado por esto? ¿Te sientes discriminado por esto otro? Y responden y podemos sacarlo matemáticamente, ¿no? O sea, si tú preguntas, ¿alguna vez has sido discriminado? Casi el 99% dice que sí, ¿no? Por una o por otra razón. Entonces, nadie se salva y hay que tener cuidado con eso. Ahora, vamos a la que sigue, a la 4. Existe un pensamiento común en el cual gran parte de la población puede llegar a considerar que los límites que uno mismo se pone son esenciales para lo que uno puede lograr. En otras palabras, implicaría que si las personas se esfuerzan lo suficiente, pueden conseguir buenos resultados. Ya lo habíamos platicado un poco. Mucho depende de ustedes, sí, ¿no? O sea, sí es cierto que el que es conformista, que el que es flojo, que el que es perezoso, pues nunca va a llegar realmente al máximo de su potencial, ¿no? O sea, esto no quiere decir que le vaya mal, pero nunca va a llegar a su potencial. No sé si han visto una película, la vi ayer o antier, que se llama Jenny la Regia. Cindy la Regia. Por eso digo que Cindy la Regia. Cindy la Regia. ¿La han visto? Está palomera, ¿no? Cindy no tiene nada que ver, véanla. Pero ella es como hija de padres ricos y entonces ella nunca ha hecho casi nada con su vida, nunca ha tenido un empleo ni nada, tiene 20 y tantos años, ¿no? Y entonces pues, se va a casar porque de eso se espera de ella y al final no se casa, se fuga, ¿no? Ya no les spoileo. Pero el chiste es que tiene que trabajar y pues nunca ha trabajado, ¿no? Y entonces a partir del trabajo ella va a descubrir ciertas potencialidades que tiene. Bueno, la película da para un análisis más profundo, pero lo que yo quiero aquí resaltar es ese hecho. O sea, a ver, piensen en todos esos hijos, hijas de padres ricos que les dan todo económicamente hablando, ¿no? Que nada más heredan la empresa, que nada más heredan el taxi. O sea, pueden ser buenos administradores, pero quizás si no se esfuerzan, no sabrán si pueden hacer otra cosa, ¿no? Piensen en ustedes mismos. O sea, ¿cuántos de ustedes querían ser bombero, ¿no? O bombera, ¿no? ¿O cuántos querían ser astronautas? ¿O cuántos querían hacer otras cosas? Entonces, uno es porque no se esfuerzan lo suficiente, un porcentaje pequeño, pero otro gran porcentaje ya está predestinado, ya está predeterminado, ¿no? O sea, ¿cuántos de ustedes quieren trabajar? Ándele, como la película de Nosotros los Nobles, ese es otro buen ejemplo, ¿no? O sea, sí, lo tienen todo y pues les va bien, pero en capacidades están muy mal, ¿no? O sea, se tienen que forzar para obtenerlas. Entonces, ¿cuántos de ustedes se han forzado a superar esos límites, no? O sea, a lo mejor había quien le gustaba cantar, quien le gustaba bailar, y lo ha dejado, ¿no? O sea, porque en algún momento pensó que no le iba a dar para comer, y muy probablemente tenga razón, pero eso no quiere decir que lo deba abandonar por completo, ¿no? Gracias a los medios digitales hoy las plataformas son otras. O sea, si tú querías ser actor antes, pues a fuerza ser a Hollywood, ¿no? A fuerza ser a Televisa, a TV Azteca, y pues entrar ahí implica muchas cosas. Pero hoy en día no, ¿no? O sea, tienen allá Luisito Comunica, que si alguien me dice que el tipo aporta algo a la humanidad, o sea, pues no. Y sin embargo, pues cuántos suscriptores tiene y le va muy bien, ¿no? Está, por ejemplo, no sé qué otro, todo esto de Badaboom, por ejemplo. O sea, si alguien me dice que era una información que el mundo necesitaba, pues yo le voy a decir lo mismo, ¿no? O sea, no. Pero sin embargo es un modelo de negocio. Entonces, eso es una prueba de que no hay que ser muy talentoso, ¿no? Sino simple y sencillamente hay que trabajar. No podemos negar que Luisito Comunica y que Badaboom trabajaron mucho, ¿no? Que su trabajo, en mi percepción, no sea de calidad, bueno, eso es otra cosa. Pero los números reflejan que tienen un trabajo detrás muy fuerte. Lo mismo puede pasar con ustedes, es decir, si alguno de ustedes canta, si alguno baila, si alguno pinta, ¿no? Si alguno es bueno haciendo entrevistas, si alguno es bueno haciendo monólogos, pues la idea es que lo explote, ¿no? O sea, que no se ponga un límite. Y si son estudiantes de planeación y ya saben hacer un mapa, que no se conformen, ¿no? O sea, aprendan a meterle más capas, aprendan a meterle otra regionalización, aprendan a usar otro software, ¿no? O sea, no se confíen. Pero hay un punto que yo espero que ya se hayan dado cuenta, y si no, dense cuenta ahorita,
de que el contexto que nos rodea va a delimitar en gran medida a dónde llegamos, ¿no? Y por eso estaba bueno el video de desigualdades en México. O sea, decía María Fernanda no sé qué, creo que se llamaba así, ¿no? La niña, y Concepción no sé qué, María Concepción y María no sé qué, nacieron en una comunidad mije y la otra en Ciudad de México, ¿no? O sea, el papá de la comunidad mije nunca pensó que su hija necesitara educación, por lo que no estudió, y pues toda la vida se las ve negras, ¿no? La otra sí estudia y hasta le da cáncer, pero como estudió y sus hijas trabajan, lo pueden pagar, ¿no? Entonces, yo les pido que volteen a ver su lugar de origen y vean qué ventajas les dio y qué desventajas les dio. Ojo, no es recriminar, porque nuestros padres no tienen culpa. Es decir, pues nacimos donde nacimos, ¿no? Y a partir de ahí, mientras más conscientes seamos de las ventajas o desventajas de nuestro hogar, más podemos trabajar en lo que nos hace falta. Ahora, vamos a regresar a la diapositiva. Si existiera en el mercado la posibilidad del pleno empleo para todos y a su vez la posibilidad de todos de ir a la escuela, entonces sí sería cierto que depende de ti lograr algo en la vida. Es decir, piensen en sus compañeros que no entraron a la universidad, ¿no? Que quizás llegaron hasta prepa y secundaria y que a lo mejor ya son papás. O sea, ¿sería justo decir que no entraron porque no se esforzaron lo suficiente? No. Gracias, 30. Claro, no, ¿por qué? Porque si en la prepa existieran 10,000 lugares y 9,000 solicitantes, bueno, pues hay lugar para todos, nada más te tienes que esforzar en entrar, ¿no? Si para trabajar como empresario de Coca-Cola, para que te paguen muy bien, hubiera 10,000 trabajos y 9,000 personas solicitándolo, bueno, sí depende de ti tu esfuerzo, porque lugar hay, pero no es así. Es decir, cada vez se necesita menos gente trabajando, ¿no? O sea, imagínense que esto fuera una escuela privada, ¿no? O sea, que ustedes, no sé, vamos a el ITLA, ¿no? Por poner un ejemplo. O sea, imagínense que esto fuera el ITLA, que estamos en el ITLA, ¿de acuerdo? O sea, ustedes son estudiantes del ITLA. Llega la pandemia y decimos, no, pues clases virtuales. Va, otro semestre de clases virtuales, ¿no? Ayer Gatell dijo que no recomendaba a la SEP regresar hasta mediados del siguiente año. ¿Eso qué implica para nosotros? Que este año no regresamos a presencial. Y me apuras tantito porque sigue el primer semestre, tal vez tampoco, ¿no? Entonces somos estudiantes del ITLA, nos damos cuenta de esto, y yo, dueño del ITLA, ¿no? Porque el profesor me toca el mejor ejemplo, digo, oye, pues ¿para qué tengo aulas, no? O sea, me generan predial. ¿Para qué tengo intendentes? Me generan gastos y el seguro, ¿no? Mejor vendo las instalaciones del ITLA, ¿no? Despido a los intendentes y todo lo hacemos virtual, ¿no? ITLA escuela virtual, ¿no? O sea, y de repente, ¿qué pasó con todas las personas que dependían del ITLA? La que vende gorditas afuera, ¿no? La de los taxis, los camiones que van ahí, los intendentes, ¿no? La papelería de enfrente, las copias de un lado, el ploteo del otro lado. O sea, de repente todos ellos, ¡fum! Porque yo tomé la decisión de que el ITLA se convierta en virtual porque nos conviene más. Entonces, cada vez hay menos empleo, jóvenes. Antes en una empresa de autos tú necesitabas a alguien que cargara la llanta izquierda, a alguien que cargara la llanta derecha, a alguien que pusiera la puerta izquierda, a alguien que pusiera la puerta derecha, a alguien que pusiera el parabrisas, a alguien que pusiera el cableado, a alguien que pusiera la tapicería, a alguien que pusiera los limpiadores, a alguien que pusiera el escape, a alguien que pusiera la cajuela. O sea, fíjense cuánta gente. Vean cómo es hoy Toyota, por ejemplo, que es una de las empresas más socialmente responsables en la rama automotriz, ¿no? Pero vean cómo es Toyota, un robot te pone todo. O sea, así literal, nomás va supervisando, ¿no? O sea, te pone todo. Entonces es súper complicado. O sea, vean a los profesores de antes. Los profesores de antes tenían un asistente. O sea, yo tendría un asistente que es el que me evalúa sus exámenes, el que me hace las calificaciones, ¿no? Hoy en día asistentes me corren, ¿no? O sea, no, o sea, soy yo solito, ¿no? Entonces es complicado, cada vez hay menos empleo y para acceder a empleo de mejor calidad se necesita más preparación y a su vez cada vez hay menos espacios para prepararte más. Ahora, sigamos. Esto es importante, vamos en la... ¿Dudas hasta aquí? No, vamos en la 5, esto es importante.
Solga y Welspitz, que son los autores, nos mencionan que aquellas acciones o factores en las que el individuo tiene responsabilidad de conseguirlas se denominan esfuerzo, ¿no? En la literatura en materia de desigualdad, mientras que aquellas que se encuentran más allá de la capacitación de decisión individual se consideran circunstancias. Entonces, hablando en términos de desigualdad, tenemos esfuerzos y tenemos circunstancias, ¿no? Yo me pude haber esforzado mucho para poner mi local, de lo que quiera. Ya lo abrí, lo trabajo, me va bien. Y viene una circunstancia llamada COVID, ¿no? Y pum, le pega. Entonces ya no importa qué tanto me esfuerce yo, la circunstancia me lo impidió. Ahora, por ejemplo, yo me esfuerzo en sacar un promedio de 9 de secundaria. Y hago mi examen de prepa y entro. Mi esfuerzo, mi logro. Pero a mitad de la carrera se enferma un familiar, ya no hay para pagar la escuela, me salgo. Circunstancia. ¿De acuerdo? Entonces, no confundan esfuerzos con circunstancias y tampoco los confundan a propósito. O sea, no vayan por la vida de, es que las circunstancias no me han permitido ser. Nada. O sea, a ver, hay que sentarnos bien. Y sí, las circunstancias nos pueden impedir un camino, pero siempre existirá otro basado en el esfuerzo. Yo conozco, por ejemplo, un tamalero. Les iba a decir cómo le llaman, pero a lo mejor no lo vaya a comprometer. Yo conozco un tamalero que hace unos tamales muy ricos, ¿no? Y un día se baja un chavo, pero de lo más pedante, de verdad. O sea, yo no suelo criticar a las personas, pero a manera de ejemplo, un chavo de lo más pedante de una camioneta muy bonita. No recuerdo si era una Suburban blanca del año o una Cadillac Escalade del año, ¿no? O sea, para hablar pronto valía más de 400,000 pesos la cosa esa. Se baja y compra literal 2 bolillos, creo, o 2 piezas de pan. Y va con el tamalero y le pide un tamal, o sea, un tamal, ¿no? Estamos hablando hace tiempo que serán unos 8 pesos, 7 pesos, ¿no? Y agarra y le paga con un billete de 500 al tamalero, por 7 pesos, por 8 pesos, ¿no? O sea, en cualquier circunstancia digas, no manches, o sea, creo que sí se entiende de ráscale, ¿no? Ahí a tu zapato a ver si no hay 7 pesos pegados y págale. Bueno, pues el tamalero, que pues muy exitoso, agarra y dice, sí, joven, ¿cómo no? Y saca así de aquí de su bolsita un bonche así de billetes, ¿no? Y empieza, y dice, no, de aquí no, y se lo guarda, y saca de su carrito un cajón secreto, y saca otro bonche, pero así, de puros billetes de 200 y de 500. Y agarra 400 pesos, 450, 470, y los monedas, se lo da así. ¿Hubieran visto la cara del otro tipo? Se quedó así con una cara, luego para mí saca así como de, o sea, este güey vende tamales y tiene más dinero que yo. O sea, esa era su pensamiento. Yo se los prometo que sea. Y yo dije, sí, güey, o sea, porque este güey se esfuerza. Ese tamalero llegaba todas las noches a preparar la masa, a preparar todos los tamales, para ponerlos a cocer a las 5 de la mañana, y salía a las 6, 7 de la mañana a su primera rondín a vender. Luego a las 12 entre colonias a vender. A las 5 entre colonias a vender. Y a las 7 de la noche se colocaba fuera de una panadería a vender. Y si vieran la casa del tamalero, o sea, es de 2 pisos, tiene un buen carro, tiene cámaras, tiene alberca, tiene un bar, o sea, una casa que muchos quisiéramos. Pero él lo logra a través de ese esfuerzo, es decir, sí, se pone unas fregas en hacer las masas y los tamales, que Dios lo bendiga y le da mucha fortaleza. Pero gracias a su esfuerzo vendiendo tamales, saca a su familia adelante y consigue grandes cosas. O sea, sí es cierto que el esfuerzo recompensa, pero ojo, si todos vendiéramos tamales, le damos en la torre. O sea, es decir, no nos va a ir bien. Es un principio o es una teoría que se llama teoría de juegos, muy impulsada por alguien que se llama John Nash, premio Nobel de Economía, del cual hay una película que se llama Una mente brillante, que si un día no tiene nada que ver, esa sí se las recomiendo, está muy buena. En la película explica un principio de economía de una manera muy sencilla. Digo, el principio es mucho más complejo, pero ponen el ejemplo de que están en un... ¿ya la vieron en el grupo? Excelente. Recuerdan cuando van al bar, ¿no? Y Nash le dice, o sea, si todos nos vamos por la más bonita, nos estorbamos, ¿no? Pero si nos vamos por sus amigas, las bonitas no se sienten ofendidas, dejamos a la bonita sola y todos nos vamos con alguien a casa hoy.
Es el principio de la economía. O sea, si todos le apostamos al petróleo, pues nos damos en la torre, pues porque los precios bajan, ¿no? No podemos invertir en otros mercados y otros mercados nos hacen el feo. Si todos se lo vendemos a Estados Unidos, pues lo mismo, no le podemos vender a otros países y otros países cierran su comercialización con nosotros. La idea es redistribuir. Existen 5 tipos de ingreso, bueno, una de las clasificaciones de ingreso en el hogar son 5 tipos, que es salario, renta, autorreparaciones, ingresos estatales y herencia. Entonces, tu salario, bueno, pues es su salario, lo que ustedes ganen de su trabajo, ¿no? ¿Cuál dije aquí? Renta es que renten algo. O sea, algo, un local, si es que no tienen su bicicleta, ¿no? Su libreta, su compu o alguna renta. Autorreparaciones son que, por ejemplo, que si se te descompone el foco, pues tú lo sabes cambiar. Que si se te rompe una llave, tú la sabes cambiar. ¿Por qué? Porque en teoría le tendrías que pagar a un técnico. Entonces, si tú haces las reparaciones del carro y del hogar, a ese ya también es otro tipo de ingreso, te ahorras. También entra aquí huertos, por ejemplo, ¿no? O cualquier otro cultivo, entra en esto. Luego, apoyos de gobierno, que seas beneficiario de algún programa, alguna beca, ¿no? Algún fondo perdido. Y herencia, bueno, pues que alguien te dé un ingreso, te esté dejando algo, etcétera. La idea es que si tú logras en tu vida tener los 5 tipos de ingreso, te va mejor, ¿no? Y a menos tipos de ingresos que tengas, pues te va peor. Si tú solo dependes del salario, pues estás muy comprometido tus ingresos. Entonces, la idea es diversificar. Acá pasa lo mismo, lo que hay que dejar claro es eso, hay esfuerzos y hay circunstancias, ¿se entiende? Muy bien, sigamos. Si hay dudas me interrumpen. En las 6. Existen distintas formas de catalogar la desigualdad. Una de estas formas divide este fenómeno en 2. Primero, desigualdad de condición y segundo, desigualdad de oportunidades. La primera se refiere a la distribución de recursos y activos y servicios, y la segunda se refiere a características que son propias del individuo, como lugar de origen, raza, apariencia física, entre otras. Entonces, la primera, la de condición, dependiendo de dónde vivas tú o a qué lugar de origen pertenezcas o en qué país naciste, tendrás más o menos recursos, ¿no? Por ejemplo, uno de los fideicomisos que también se extinguió está relacionado con el deporte. Y ese me pareció fenomenal por 2 motivos. Bueno, fenomenal siempre y cuando sí se entreguen los apoyos de la manera que se plantea, que es dárselos directamente a los deportistas, ¿no? Antes se les daba la CONADE, ¿no? La Comisión Nacional de Deporte, y ella los hacía llegar a los deportistas. Bueno, hemos sido medallistas de oro o campeones en muchas disciplinas deportivas mexicanos, ¿no? Mexicanos, que no han llegado a las Olimpiadas o a los Mundiales porque la CONADE nunca les depositó para el vuelo. O sea, esa es la verdad. Yo se los puedo decir de primera mano. Casos de basquetbolistas, casos de atletistas, casos de biciclistas, casos de boxeadores. De esos 4, yo conozco a alguien que era bien bueno, que ganó en regionales, que ganó en nacionales, ¿no? Que ganó en panamericanos, y que no pudo ir al proceso del mundial o al proceso del mundial porque la CONADE no les depositó, ¿no? Y tuvimos que hacer colectas o se hicieron colectas para ver si alcanzaba y mandarlo y no se pudo. ¿Por qué no lo depositó la CONADE? Pues porque alguien quiso guardar ahí el interés, ¿no? Para quedárselo, pues porque se lo gastaron o porque fallaron en su proceso y no lo hicieron. A mayor número de intermediarios, mayor posibilidades de que algo salga mal, ¿no? O sea, imagínense que estuviéramos en el salón y Néstor se sienta hasta atrás, ¿no? Y yo dejé mi botella de agua atrás y le digo, Néstor, por favor, pásame mi botella, ¿no? Si Néstor se la agarra, ¿no? Que sería 1, camina, que sería 2, y me la da, que sería 3, hay 3 posibilidades de que se le caiga, ¿no? Pero si Néstor se la da a Jenny, Jenny se la da a Denise, Denise se la da a Pablo, Pablo se la da a Monse, Monse se la da a Daniel, Daniel se la da a Yadira, ¿no? Yadira se la da a Emma, y Emma se la da a Monse, o sea, multipliquen 3 por 11, 33 veces de que el vaso se caiga, ¿no? Entonces, si está el gobierno y está el deportista y podemos eliminar a estos 33 actores entre uno y otro, me parece fenomenal, o sea, me parece bien, habrá que ver si funciona, pero de entrada está bien. Entonces, eso sería desigualdad de condición. Ahora, desigualdad
de oportunidades es qué tanto acceso tienes conforme a tu sexo, conforme a tu raza, conforme a tu apariencia, ¿no? Las mujeres lo saben muy bien, o sea, la persona indígena lo sabe muy bien, o sea, no es el mismo acceso, o sea, hay espacios muy cooptados todavía, ¿no? O sea, realmente la persona menos discriminada en el mundo es el hombre alto y güero, o sea, lo sabemos. De ahí en los demás, todos sufrimos algún tipo de discriminación, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Yo bromeando con mi esposa una vez le decía, oye, ¿y si un día se nos cierra un carro y nos lo hace de jamón, qué hacemos? ¿No? Ya estamos metiendo varias ideas. Digo, ¿sabes qué haría? Me bajaría bien enojado, así bien enojado, así, enojado. Y te voltearía a ver y diría, amor, pégale, ¿no? Y le digo, vas a ver la cara que pone el otro tipo de que yo le diga a mi esposa que le pega al otro, o sea, decir, esta sí es peligrosa, esta es boxeadora o esta es algo, ¿no? En la época en la que mi esposa y yo practicábamos box. Y nos rimos mucho, pero pues es que es así, es decir, o sea, si como hombre, ¿no? Ves a otro hombre que te la hace de jamón, como que lo escaneas, ¿no? Y dices, no, si está mamado, pase usted, caballero, no hay problema, ¿no? Si está trabado, pase usted. Pero si ves que es una mujer, pues creo que en la mayoría de los casos intrínsecamente dirías, no, sí le gano, ¿no? O sea, está chaparrita, está menudita, yo le gano. ¿Y cuál, no? O sea, puede ser campeona de taekwondo y les han dado una rastriza a otras personas. Digo, hay videos que lo prueban. Pero es esa percepción que ya tenemos, que es una percepción errada, o es una percepción inadecuada, mejor dicho. Pero ya existen esas pautas, ¿no? O sea, si llega alguien de traje a la empresa, ¿no? No, pues quiero trabajar, te vengo a ver esta oportunidad, te vendo una cámara, pues dirá, bueno, pues voy a ver, ¿no? Pero si llega alguien así, todo cholo, ¿no? Desgastado, dice, ¿qué onda, carnalita? ¿No quieres una cámara? O sea, te va a robar, ¿no? O sea, y a lo mejor no, o sea, pero son percepciones que tenemos. Entonces, hay que tener cuidado con las percepciones y esta es una forma de catalogar la desigualdad. ¿Hasta aquí dudas? ¿Preguntas? Bueno, vamos a ver la educación, ¿no? En la 7, es la presentación, la 8. Fíjense en esta tabla, dice, si la inversión en la educación y en la salud dependen de los niveles de ingreso y riqueza de la familia, entonces veremos que a mayor desigualdad económica entre los padres, existen niveles de capital humano bajo entre los hijos. Voy a hacer grande aquí en mi compu la tabla, yo quiero pensar que ustedes la están viendo, ¿va? Alguien hábleme, dígame que sí. Sí. Ok, va. Ahí están en rojo las personas que sus padres no tienen ningún estudio, en naranja, en la página 8. Y con verde, las personas que sus padres tienen educación profesional. Entonces, si vemos la tabla, el 11% de los hijos cuyos padres no tenían estudios, continuaron sin estudios. El 17% no terminó la primaria. El 33% se quedó en nivel de primaria, el 22% se quedó en nivel de secundaria, el 12% se quedó en preparatoria y solo un 5% alcanzó estudios profesionales. En el caso contrario, personas que sus padres tenían educación profesional, el 59% de ellos también alcanzaron un nivel profesional, el 38% se quedó en prepa, solo el 3% en secundaria y los otros en primaria incompleto sin estudios, ninguno. Entonces, esto es estadística. Está demostrado. Si sus papás de ustedes, alguno o los dos, tenían estudios profesionales en su universidad, ustedes tenían un 59% de probabilidades de tener universidad también. Si sus papás tenían hasta prepa, tenían un 38%. Si sus papás, si sus papás tenían estudios profesionales, ustedes tenían un 60% de tener esos mismos estudios, es decir, llegaban a la universidad. Pero si sus papás no tenían estudios, ustedes solo hubieran tenido el 5% de posibilidades de llegar a estudios profesionales. Entonces, no es lo mismo nacer en un hogar cuyos padres son universitarios, llamémoslo así, ¿no? O profesionistas, llamémoslo así, vaya, que tienen una licenciatura, a nacer en un lugar donde nadie ha tenido estudios, ¿no? A mí me da como profesor mucho gusto cuando me llego a enterar
que espero que ya casi no pase, por Dios, pero cuando me llego a enterar que alguien me dice, no, profe, pues yo soy el primero en ir a la universidad de mi familia, o sea, porque yo que estudio el fenómeno me doy cuenta de que, es un logro importantísimo, o sea, quiere decir que a partir de él, todas sus generaciones tendrán muchísimas más posibilidades de estudiar, ¿no? Y que fue un esfuerzo de la familia impresionante que él llegara a estudios universitarios. Ahora, hay otra estadística de la OCDE, lo vamos a ver después, pero se las adelanto. En Finlandia, en Dinamarca, te toma 2 o 3 generaciones salir de la pobreza. Es decir, si tu abuelo era pobre, tú ya no lo vas a hacer, ¿no? En México toma 14 generaciones, ¿no? O sea, vamos a hacer el ejercicio. Ustedes son la primera generación, sus papás son la segunda, sus abuelos son la tercera. ¿Quién de ustedes conoció o sabe de sus bisabuelos? Jenny. ¿De su tatarabuelo? ¿Del papá de su tatarabuelo? O sea, ya llevamos 6. O sea, con 6 generaciones ustedes ya le perdieron el hilo a la familia, ¿no? Y estamos hablando que para salir de la pobreza se necesitan 14, es decir, y 4 dedos de mis pies, ¿no? O sea, 14 generaciones. ¿Cuántas personas condenadas a la pobreza? Es súper complicado, eso es desigualdad. Vamos a la que sigue. Es otra tabla, esta es de cobertura, espero que la estén viendo todos, en el 9. Esta tabla está muy padre, es para que... Es de un informe del del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Por ahí está la nota. Sí, ahí está abajo la nota. Pero está padre porque se puede interpretar de distintas formas, ¿no? Es decir, tienen el eje de las X y el eje de las Y, pero las barras, en este caso, son líneas, y la naranja es cobertura, la café es absorción, tasa de terminación y abandono escolar. En preescolar, vean la cobertura, o sea, es del 71%. Aunque ustedes quisieran mandar a todos al preescolar, no tenemos dónde meterlos, así de sencillo, ¿no? Al año 2015. O sea, no hay. Y entonces, ¿cómo le culpas a un papá de no mandar a su hijo a preescolar, ¿no? Que sí, en parte tiene culpa. Pero sistémicamente hablando, ¿cómo lo culpas si ni siquiera hay cobertura para que todos los niños vayan a preescolar? O sea, no hay. Es decir, si son 1000 niños en edad de preescolar, solo tenemos 900 sillas, ¿no? O solo tenemos 700 sillas. Para que se entienda más bajo. Ahora, en primaria, tenemos un 98% de cobertura, ¿no? Y termina el 104%, es decir, terminan más de los que entran, ¿no? Porque en algún momento alguien retoma, alguien llega, ¿no? Más de los que entraron en primario llegan a otras escuelas y tienen una tasa de terminación más alta. En secundaria, la cobertura es del 86% y termina un 93%, es decir, no vamos tan mal, ¿no? Pero cuando llegamos a media superior, la cobertura baja a 57%. Y de ese 57% que entra, termina el 58%. Y cuando pasamos a superior, solo tenemos capacidad de atender al 35%. Es decir, no se confundan con la gráfica. La interpretación correcta es la siguiente. De la población en edad de preescolar, solo le podemos atender al 71%. De la población en edad de primaria, solo podemos atender al 98%. De la población en edad de media superior, al 87%. De secundaria al 87%. En la población media superior, al 57%. Y en la población superior, al 35%. Es decir, 3 de cada 10 entran a la universidad. Entonces, si aquí hay 1, 2, 3, somos 20, son 19. Si aquí hay 19 alumnos, representan ese 3, ¿no? Entonces, tendríamos que multiplicar 19 por 7. Para que aquí haya 19 alumnos, allá afuera tuvo que haber 133 alumnos que no pudieron entrar, ¿no? Esa es la estadística. Entonces, me dicen si son o no son privilegiados, ¿no? O sea, formar parte de un 30% es ser privilegiado. Ni siquiera sabemos cuántos terminan la licenciatura, o sea, ni siquiera está esa estadística como tal. Una cosa es entrar y otra cosa es salir. Y seguramente ustedes ya habrán visto lo complicado que a veces es para muchos salir.
Vamos a la que sigue, cobertura educativa. Ya está ahí, nos vamos a quedar el día de hoy. Lo demás son gráficas que analizamos más a fondo la siguiente clase. Nos quedamos en la 10, ¿va? Cobertura educativa. Es otra tabla, pero un poco más específica y por año. Vean cómo ha aumentado la cobertura en preescolar. De 2015 a 2016, 2%. De 2016 a 2017, 1%, ¿no? O sea, el preescolar no le interesa a nadie y es la etapa más importante de socialización, de civismo y de cultura. Pero bueno, en la primaria vamos muy bien, estamos sobrados. En la secundaria estamos bajando, ¿no?, nuestra cobertura. En media superior está aumentando. Estos son datos más recientes, está aumentando mucho. A partir de que se incluyó en la educación básica, se abrieron muchas prepas. Tan solo la universidad, la prepa 1 pasó de tener creo que 12 grupos a tener 70. ¿No? O sea, creo que ahí se ve el alcance o el aumento. Pero vean educación superior, y educación superior se incluye posgrado, ¿no? O sea, estábamos en un 28 en 2015, ahorita estamos en un 30. O sea, súper complicado. Me acuerdo que para la maestría metimos papeles 37 personas. Al examen se presentaron 22, creo, o 20. Al propedéutico 10. Y entramos 6 o 7, no me acuerdo. O sea, entramos 6, pero había 36 que querían entrar. En el doctorado no les platico, es lo mismo, o sea. Y esos 36 y los del doctorado son los que gracias a Dios tenían para pagar el examen, el propedéutico, la inscripción y el primer mes de colegiatura, ¿no? Estamos hablando de Y casi 20. solo, bueno, yo Ujú. antes de entrar a esta carrera había hecho examen para la Benemérita en medicina y nos pusieron, éramos como 1000 alumnos nada más de la letra A, o sea, de Alvarado. Y así, o sea, era toda una semana por abecedario y eran un montón de personas y ahí te hacen 3 exámenes para que vayan descartando. Y así no quedas, te dan la oportunidad de que te metas a otra carrera, o sea, ya no pagas más. Pero sí me sorprendió un buen porque había muchísima gente y solo era de la letra A. Y estamos hablando de la Benemérita de Puebla, o sea, es una muy buena universidad, no me malentiendan. Pero, o sea, piensen en Harvard, piensen en Princeton, ¿no? Piensen en otros países. O sea, ¿qué posibilidades tienen de acceder ustedes a, ¿no? Piensen en la Náhuatl, ¿no? O sea, carísima, ¿cuántos pueden ir ahí? ¿No? Y es una de las mejores universidades. O sea, ojo, la desigualdad es muy difícil. ¿Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, pesadillas, cosas que analizar, traumas, algo que haga falta? De hecho, por ejemplo, en el video sí algo muy importante que todos tenemos derecho a la educación, pero no todos tenemos la oportunidad o la calidad. Así es. ¿Ya revisó su tarea, compañero? Sí. Está bien. Aguas con su técnica de estudio, Anaí. O sea, si al final no se le queda algo, o sea, aunque sea un poco mínimo, revísela, ¿no? A lo mejor la agarré muy de golpe, así de totalmente barrido. Pero sí, o sea, la idea es, yo no les pido que se memoricen todo, pero la idea es que sí se queden con algunos conceptos muy esenciales. Este que me dice es muy bueno. O sea, todos tienen el derecho, pero ¿cuántos tienen realmente la oportunidad? No solo en la educación, en muchas cosas. O sea, eso es un buen dato, es algo con que hay que quedarnos, ¿no? O sea, quédense con la cobertura, no nos alcanza para preescolar, pues sí nos sobra primaria, pero no tenemos nada de educación superior, ¿no? Y ojo, esto es cobertura, o sea, capacidad de atención. Falta ver calidad. Si nos metemos a calidad y vemos PISA, o sea, la peor película de terror que hayan visto no es nada comparado con estos indicadores, yo se los prometo, ¿no? O sea, de verdad. O sea, antes, fíjense, cuando se evaluaba en PISA hace muchos años, sabe leer y sabe escribir, a México le iba muy bien y lo felicitaban. Oye, pues tu población cada vez es menos analfabeta.
El tiempo cambia, el mundo cambia y PISA ahora evalúa pensamiento lógico matemático y comprensión lectora, que no es lo mismo. Y en México, el mexicano sabe leer, pero no entiende nada de lo que lee. El mexicano sabe sumar, pero para nada ocupa las matemáticas en su vida. Ese es el mexicano, ¿no? En términos generales, no se lo toman personal. Entonces es complicado. O sea, se les pone en un examen a ustedes, estudiantes universitarios, la élite del país. Subraya la respuesta correcta. Parece que dice, encierra la respuesta correcta, ¿no? Coloca la respuesta. O sea, se les dice en el examen, el profesor te dará las instrucciones de cada sección, ¿no? Voy a la mitad y me dicen, profe, ¿y en esta sección qué hacemos? Y ahorita, pues ahí dice que ahorita yo las doy, ¿no? O sea, ¿sí o no? O sea, ¿lo han vivido sí o no? O sea, y son chicos universitarios. O sea, ¿por qué hago este énfasis? No porque estén mal, o sea, no va en ese sentido. Va en el sentido de si nosotros, que compartimos ya ese grado, somos lo mejor, y nosotros tenemos fallas, pues ¿cómo está el resto del país? O sea, piensen en eso siempre, por favor. O sea, no quieran juzgar a las personas desde su capacidad de ustedes. Júzguenla desde el contexto en donde la persona trabaja. Júzguenla en el contexto donde la persona estudió, para que puedan entender por qué piensa de una forma o de otra. Así de sencillo. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Hipótesis? ¿Hipotenusas? ¿Catetos? ¿No? ¿Nada? Sí. Yo les quiero compartir una experiencia que tuve cuando estuve viviendo en Veracruz. Ajá. Cuando estaba aquí, pues, en la secundaria, como que no le echaba muchas ganas a la escuela. Bueno, cuando llegué a Veracruz, comencé a ver cómo las niñas en especial se tenían que levantar temprano para ir a lavar, para preparar de comer, para hacer muchas cosas para atender al hombre. Y veía que varias de las compañeras cuando salí de la secundaria, pues ellas ya estaban como pedidas para el matrimonio. Y pues ya después yo me vine y comencé a estudiar, total. Justamente en las vacaciones pasadas, unos señores fueron a la casa de mi papá, de mis papás, y pues le preguntaron qué hacíamos nosotros, porque pues somos puras niñas. Y mi papá ya les explicó que nosotras pues estamos estudiando, que tengo 2 hermanas que ya salieron, yo estoy estudiando y tengo otras 2 chiquitas. Entonces el señor le dijo a mi papá que si no estaba interesado en que alguno de sus hijos se casara con alguno de mis hermanos, porque como ya los muchachos ya estaban grandes, tienen como 23 años, entonces ya se les estaba pasando la edad para casarse. Y pues mi papá les dijo que no, que porque pues nosotros lógicamente estábamos estudiando y todas esas cosas, teníamos otros planes. Pero el señor le comenzó a decir a mi papá que para qué nos mandaba a estudiar, si al final de cuentas pues nos íbamos a llenar de hijos y nos íbamos a ayudar a él, y que todo el dinero que ganemos pues va a ser para nuestros maridos, no para ellos. Y pues, bueno, lo comparo mucho con las formas o la cultura, las creencias con las que las personas crecen. Y también porque por parte de la familia de mi mamá, pues ninguna persona ha tenido como estudios. Mis hermanas son las primeras en tener licenciatura, pero por parte de mi papá todos ya tienen, la mayoría tienen. Entonces pues sí es muy como, no raro, bueno sí es muy raro, porque a mi mamá pues siempre le decían que para qué nos daba estudios si somos mujeres y al final de cuentas nos vamos a casar. Sí, digo, a usted le tocó el lado bueno, ¿no? No quiere decir que el otro lado sea malo, es decir, hay de todo. Hay gente que estudia, no consigue lo que quiere, se frustra y se mata, ¿no? Y hay gente que se casa y su esposo o su esposa lo trata bien, súper bien, ¿no? Es decir, hay tonos grises, hay cosas que son mejor para uno, hay cosas que son mejor para otro. Que a lo mejor supongamos que quien sí casa a sus hijas, es una persona retrógrada, mala. No, o sea, para ser mala y retrógrada tendría que saber que lo es. O sea, por ejemplo, yo que tengo toda esta información, ¿no? O sea, por poner un ejemplo, no es vanagloria. Y yo tengo una hija, y que yo decida que mi hija no estudie, que a ver con quién se cae, eso sí sería malvado, porque yo conozco
Pero si en mi familia siempre ha sido, pues los niños se casan, no lo puedes juzgar como un acto de maldad, es una cultura, ¿de acuerdo? O sea, ojo con eso, o sea, pueden estar de acuerdo o no estar de acuerdo con alguien, eso sí, claro que sí. Pero si se trata de un trabajo académico, si se trata de la vida misma, o sea, no pueden llegar y juzgar desde su perspectiva. O sea, es algo muy malo. Tienen que hacerlo desde las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, hay comunidades donde a la mujer desde pequeña la mutilan, ¿no? Para que no sienta placer. Y está visto en gran parte del mundo como una barbarie, ¿no? Yo, en mi punto personal, diría que sí, o sea, que está claro, ¿no? O sea, que te corten lo que sea no me parece lógico. Pero desde la cultura en la que ellos están, entiendo por qué lo hacen, o sea, entiendo, más no lo justifico. Hay culturas donde a los niños les meten unas friegas desde chiquitos, pues porque tienen que ser hombres, ¿no? O sea, no se habla tanto, pero también pasa. Yo no lo justifico, pero sí lo logro entender, ¿me explico? O sea, una cosa es entender y otra cosa es justificarlo. O sea, yo entiendo por qué el PRI roba, ¿no? Porque todos los partidos políticos roban, lo entiendo muy bien, pero no lo justifico. O sea, yo entiendo por qué una persona en pobreza con mucha necesidad roba, pero no lo justifico. Entonces, es así. Nosotros tenemos que entender el fenómeno. Es nuestra primera responsabilidad, entender el fenómeno, sus circunstancias, qué lo afecta, qué variables intervienen, qué variables no intervienen, ¿no? Y partiendo de eso, bueno, lo hacemos. A ver, cuando España conquistó México, pues no crean que a los indígenas les dijeron, ay, mira, tú estás equivocado, te vamos a enseñar cómo hacer bien las cosas, ¿no? No, fue a punta de lanza, balas, flechas, golpes, ¿no? O sea, fue brutal. Pues creo que hemos avanzado en el sentido de que quizás esas prácticas ya no se hacen, es decir, no podemos hoy llegar, por ejemplo, ahí con el casi suegro de Jenny, ¿no? Y golpearlo hasta que deje de estudiar a sus hijos. O sea, pues no, o sea, no. Tenemos que ir haciendo poco a poco esfuerzos, campañas, ¿no? O sea, a lo mejor Jenny y sus hermanas son un ejemplo para muchas personas en la comunidad, y ese ejemplo, más adelante, cuando ya sean muy exitosas, que yo confío que lo van a hacer, pues digan, no, pues sí, mi hija tiene que estudiar, ¿no? O sea, y fíjense, hoy el pensamiento en Europa ya no es que mi hijo estudie, es más que mi hijo emprenda, porque la educación ya no es la panacea que era antes. Es decir, antes tú llegabas a la licenciatura y mira, sueldazo, vida garantizada, préstamo de casa, préstamo de carro y pensión. O sea, era la lotería. Hoy en día hay compañeros con doctorado que manejan un Urbo porque les deja más, que manejan un Uber porque les deja más. O sea, ¿no? El mundo cambió muy rápido, quizás más rápido de lo que algunas personas se han podido adaptar, ¿no? O sea, vean, por ejemplo, no sé a quién poner de ejemplo, hay un autor que se llama Vélez Campos del Instituto Espinosa Iglesias. No sé si habían escuchado hablar de él, seguramente no, pero es el especialista en movilidad social en México. O sea, el especialista, tiene de libros y de estudios, ya han elaborado unas conclusiones que de verdad el tipo es un genio. O sea, hace unas relaciones tan precisas, tan exactas, escribe tan bien, es tan entendible, que a mí me parece un genio y te da tantas características buenas. O sea, gracias a él podrías saber a qué apostarle, a qué no apostarle, ¿no? A qué variable le mueves en tu vida, a qué variable no le mueves, hasta qué posibilidades tienes, a qué no le inviertes. Es decir, para alguien que lo conoce y lo estudia. Luego se vuelve al punto con Luisito Comunica, ¿no? ¿Y cuántos conocen a Luisito Comunica y siguen sus consejos, ¿no? ¿O cuántos conocen a Daniel Aviv o Daniel no sé qué, ¿no? Que se ha puesto de moda? O a pastores como Cash Luna, ¿no? Que Dios lo reprenda. O a mentalistas que dicen, o a Moni Vidente, ¿no? Y que muchas personas basan su vida en ellos, ¿no? Y tú dices, o sea, estamos muy mal y hay mucho que trabajar, pero es poco a poco. Y el mundo ha cambiado muy rápido. O sea, antes tú ibas al doctor y el doctor te decía, tiene
un cuadro infeccioso pulmonar. Tomes esta pastilla cada 8 horas y te despertabas a las 2 de la mañana para tomártela porque esa no te tocaba, ¿no? Hoy en día vas al doctor y te dice, tiene un problema pulmonar. Ah, no, aquí en Google dice que tengo un amarre, ¿no? O sea, y cúreme el amarre, ¿no? O sea, aquí en Google dice que lo que yo tengo es cáncer en el cerebro. No, señora, solo es un callo. No, es cáncer en el cerebro. O sea, ¿me explico? Es complicado. La información generó demasiada desinformación. Es decir, hay un libro muy bueno, se los recomiendo. Se llama El mundo y los gusanos, o El queso y los gusanos, de Carlos Ginzburg. Narra la historia de un molinero en el medievo y de sus ideas que tenía. Tenía unas ideas bien locas, o sea, pero bien locas en el medievo. Pero el autor hace una investigación impresionante, o sea, el autor es buenísimo, ¿no? Y dice que, porque estudia archivos de la Inquisición, o sea, este pobre molinero lo mataron por satánico y no era satánico, ¿no? Y hace estudios, o sea, pero a ver, ¿por qué llegó a esta conclusión? ¿No? Y dice, bueno, como era molinero, seguramente conoció a muchas personas que iban de paso al molino para hacer harina, masa, tenía muchas interacciones. Este libro estaba muy de moda en esa época, seguramente tuvo acceso a leer, ¿no? En aquella época casi nadie leía, a él lo debieron haber enseñado en tal lado. Y entonces, a partir de ese análisis, que es una metodología muy buena, pues te plantea cómo era el mundo en esa época. Y cómo la gente, conforme al pensamiento que tiene, a las creencias, a lo que sabe y estudia, se genera una cosmovisión propia bien difícil, ¿no? O sea, bien complicada. Y entonces antes, pues, ¿quién iba a saber algo de medicina? O sea, nadie, o sea, no. Tenías que comprar un libro así de gordo, donde venían los medicamentos para saber qué hacía el medicamento, ¿no? O sea, hoy en día le dices paracetamol al Google y te da ofertas, ¿no? Te da estudios a favor, estudios en contra, ¿no? Y es claro, es así. Y aparte de todo hay que saber buscar, ¿no? O sea, si yo le pongo a mi teléfono paracetamol, la cura de todos los males, pues me va a salir puros artículos a favor del paracetamol. Si yo le pongo paracetamol genera cáncer, pues me va a salir puros artículos donde paracetamol genera cáncer. Paracetamol en China se lo dan a los perros, pues me va a salir puro donde en China se lo dan a los perros. O sea, nosotros, que una vez más, no es vanagloria, no me lo toman por ahí, pero que tenemos estudios superiores, luego la regamos al buscar las cosas, ¿no? O sea, yo mismo me sorprendo a sí mismo de, ay, ¿por qué no lo busqué por otra forma, no? Ay, lo escribí mal, ¿no? O ay, o sea, en lugar de buscarlo como movilidad social, lo debía haber buscado como social mobility, ¿no? O sea, nos pasa. Pues imagínense a personas que no tienen nada de metodología de la investigación. Es que Facebook dice, ¿no? Es que ya se va a acabar el mundo. Yo vi donde Moni Vidente dijo que se iba a acabar el mundo. O sea, me explico, es complicado. Les tocó y nos tocó vivir una era extremadamente complicada. Entonces, ustedes tienen que aportar lo diferente, ¿no? O sea, no se pueden decir que son súper radicales y revolucionarios y luego votar por el PRI, ¿no? O sea, sean congruentes con sus acciones. O sea, es decir, claro, o sea, no pueden decir que son, por ejemplo, Jenny, ¿no? Que gracias a Dios tienen esta fortuna de que su papá, su mamá dijeron, Jenny, tú vas a estudiar, ¿no? O sea, pues un pensamiento para muchos espacios liberal, ¿no? O sea, no es conservador. O sea, Jenny no se puede permitir agarrar y decir, la leche con pan es lo mejor. Porque pues, así ha sido en mi casa siempre, ¿no? Ah, no, pues el nopal es para esto, ¿no? O sea, no podemos ser abiertos en una cosa y cerrados en otra. Hay que ser congruentes con nuestras decisiones, ¿no? No podemos decir, no, que se acabe la violencia contra la mujer y nosotros como novias, ¿no? Permitir que nuestros novios nos traten mal. O sea, no hay lógica, no lo pueden permitir. O sea, un hombre no puede decir, no, hay que los derechos de la mujer y cada vez que puede se va a un stripper, ¿no? O sea, no hay lógica. Me explico, sí, o sea, no hay relación. O sea, hay que ser congruentes con lo que hacemos. No puedes decir, soy estudiante universitario y decir, ay, que el profe no venga, ¿no? Ay, que el profe no deje tarea. Ay, ya quiero regresar al bar. O sea, no hay lógica, compañeros, con todo respeto. Entonces, busquen la congruencia entre sus acciones y lo que hacen, entonces sean unas personas sobrias. Y ser sobrio es de lo mejor que puedes saber, ¿va? Entonces, dudas, preguntas de la clase, comentarios, algo más que checar. No, ¿seguros? ¿Seguras? Sí, muy bien.
Anaí se me trabó ahí bien feliz, y luego lo ven en el video. Los veo el jueves. Su examen es el siguiente lunes, ¿no? Háganlo entre lunes y martes para que yo me dé tiempo de calificar. Bueno, no lo califico, porque es en automático, pero para que me dé tiempo de resolver alguna duda. A ver, de una vez que quede bien grabado. Yo creo que ya lo dejé claro, pues se los vuelvo a decir. No les estoy preguntando en el examen qué opinan, según otro autor que dice, qué les parece, ¿no? O sea, les estoy preguntando conforme a lo que vimos en clase y lo que está en las diapositivas. O sea, si yo pregunto cuántas hermanas tiene Jenny, se vale, ¿no? Porque lo acabamos de ver en clase. O sea, pero no pueden poner otra cosa, ¿no? O sea, ojo. Entonces, ese examen es de lo que vimos. Ha habido espacios para debatir, habrá espacios para debatir. ¿Va? O sea, el examen más fácil no puede ser, tiene las diapositivas a un lado, no nos vamos a hacer guajes. Racionalicen, el examen es solo un examen. Lo que se llevan es lo que cuenta. O sea, de nada les sirve haber sacado puro 10 y salir de la universidad y no acordarse de nada. O sea, mejor saquen puro 7, pero acuérdense de la mayoría. ¿Me explico? O sea, lo que hay que premiar es con qué se quedan, con qué racionalizan, qué interiorizan. Ahora, otra. Contesten bien el examen, contesten lo que se les pide, contesten lo que se les dice, ¿no? Me puedo equivocar, o sea, soy humano, yo sé que a veces no lo parece, ¿no? Pero soy humano, no, o sea, soy humano, o sea, me puedo equivocar y me equivoco muy seguido. Si ustedes ya detectaron que era la A en lugar de la B y les sale mal, no hay ningún problema, no voy a ser injusto con ustedes. Le escriben a Jenny, en la 7 el profe se equivocó, ¿no? Es A y no es B. Le dice Néstor, ¿no? Y luego Denise le vuelve a decir, y luego Pablo le dice, pues sí, efectivamente me equivoqué. Jenny me dice a mí, profe, se equivocó. Y yo le digo, sí, Jenny, ya vi, no se preocupe, yo lo modifico y en automático su calificación se modifica, ¿va? Entonces, háganlo bien a la primera. Les voy a pedir en especial que esta vez no hagan más de 2 intentos, porque si no tengo que estar promediando 5 exámenes, ¿va? Entonces, al final, aunque ya saquen puro 10, su calificación va disminuyendo porque cada vez promedio más exámenes. Hagan 2 intentos, háganlo bien. Lo dejo así, pues porque a lo mejor se les va la luz a la mitad de uno, pero háganlo bien. ¿Va? ¿Salí guapo, Pablo? Y así. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? El examen viene hasta la clase de ciudadanía, no la de hoy, la de la clase pasada, ¿de acuerdo? Ya el global viene a partir de hoy hasta donde lleguemos, y ahí sí es hasta donde lleguemos. Ha habido ahí unas circunstancias raras entre el IXU, yo y otras cosas de la vida, que no he podido avanzar a mi gusto como yo quisiera, pero vamos bien, ¿no? Entonces las siguientes clases me las voy a aventar un poco más intensas, no les voy a dejar más tarea, casi ni les he dejado tarea, creo que ni les dejé en este parcial, ¿no? Pero les pido, pues que estén comprometidos, ¿no? O sea, que sí pregunten, que sí tengan dudas. Si ustedes me preguntan, la clase fluye mejor, ¿no? Yo puedo hacer un mejor papel. Vamos a ver muchas cosas, nos faltan muchas problemáticas sociales, nos falta ver lo de la política pública. Si nos va a dar tiempo, yo me apuro. Y de ahí para adelante, ¿va? ¿Dudas, preguntas, finales, comentarios? Si no, ya nos despedimos. No, perfecto. Vale, excelente, Yadira. Entonces, chicos, aquí paramos la grabación.